El murmullo de la ciudad era una lejana nana, en marcado contraste con el terremoto que sacudía mi pecho. Mis manos, normalmente tan firmes como las de un cirujano, temblaban tan violentamente que el delicado tallo de mi copa de vino tintineaba contra el impoluto mantel blanco. Era un lugar elegante, de esos en los que se susurra en voz baja y los cubiertos parecen demasiado pesados para manos mortales. Estaba allí por capricho, por una súplica desesperada de mi mejor amiga, Chloe, para que saliera. ¿Qué es lo peor que podría pasar, Sam? Me dijo con voz alegre, rebosante de un optimismo que no había sentido en años. Estaba a punto de descubrir lo peor, lo más desgarrador. Llegaba tarde. Por supuesto que llegaba tarde. Algunas cosas que había aprendido nunca cambiaban. Eran las 7:20. Cada minuto que pasaba era como otra piedra que se añadía al nudo que tenía en el estómago. Había elegido este pequeño vestido negro, una elección segura y elegante que susurraba. Lo he intentado, pero no demasiado. Me había recogido el pelo en un moño pulcro y llevaba un maquillaje sutil. No intentaba impresionar a nadie, solo sobrevivir a una noche de martes. Entonces, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, con un silbido silencioso, y toda la sala pareció oscurecerse, como si la luz se concentrara en un solo punto. Se me cortó la respiración, sentí un trozo de hielo en la garganta. No necesitaba ver su rostro. Todavía no. Lo sentí, ese poder crudo e indómito que solía hacerme temblar. Una mezcla de miedo y una atracción innegable y exasperante. Primero fue el aroma, a madera de cedro y lluvia, salvaje y antiguo. Un olor que había acechado mis sueños y pesadillas durante 15 años. Luego, el silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Todas las cabezas de la sala, al parecer, se giraron. Caminaba con una arrogancia que era casi dolorosa de ver. Un rey despreocupado que inspeccionaba su reino. Su traje, imposiblemente entallado, parecía ondular con la fuerza pura de su presencia. Su cabello oscuro, aún un poco largo, rozaba el cuello de su impecable camisa blanca. Tenía una edad, pero no realmente. El chico que yo recordaba, todo músculos y ojos ardientes, simplemente se había agudizado. Se había perfeccionado hasta convertirse en algo increíblemente más potente. Las líneas de la experiencia ahora se grababan alrededor de esos ojos, más profundos, más intensos, con un destello de algo cauteloso y peligroso. Recorrió la sala con la mirada, pasando por las mesas, por los clientes silenciosos, hasta que se posó en la mía, en mí. Mi corazón dio un vuelco nauseabundo, como un pájaro atrapado que se estrellaba contra mis costillas. Era él, Noah Vance. El nombre sabía a ceniza y ácido en mi lengua. El multimillonario, el alfa de la manada más grande de la ciudad, y el chico que había destrozado mi mundo en 1 millón de pedazos irreparables delante de todos nuestros conocidos. Una lenta y devastadora sonrisa se extendió por sus labios. Una curva depredadora que hizo temblar todo mi ser. Lo sabía. Oh, lo sabía perfectamente. No esperaba una cita a ciegas cualquiera. Me estaba esperando a mí. Apreté los dedos alrededor de la copa de vino, con los nudillos blancos. El temblor de mis manos se convirtió en un temblor de todo el cuerpo. La vergüenza, caliente y punzante, me sonrojó las mejillas. ¿Por qué, después de todo este tiempo, seguía siendo tan vulnerable a él? ¿Por qué una parte de mí, una parte primitiva y traicionera, seguía queriendo acurrucarse en ese poder imposible que él irradiaba? Empezó a caminar hacia mi mesa. Cada paso era deliberado, como un cazador que se acerca a su presa. Mi lobo, una parte de mí normalmente tranquila y digna, se agitó en mi mente con un gemido frenético y desesperado. «Corre, dile que no». Las órdenes contradictorias me desgarraban, dejándome mareada. Mi visión se nubló. El elegante restaurante se balanceaba. Llegó a la mesa y su sombra cayó sobre mí como un sudario. No se sentó inmediatamente. Se quedó allí de pie, imponente, con su aroma envolviéndome, robándome el aliento, cortocircuitando mi cerebro. Esos ojos, del color del mar en tormenta,
se clavaron en los míos. Había en ellos una intensidad que no había en la mirada del chico, una profundidad que prometía tanto devoción como devastación total. Samantha, dijo, con una voz grave, más rica y profunda de lo que recordaba. Era una voz que mandaba, una voz que tranquilizaba, una voz que podía romperte y volver a recomponerte. Sonaba como mi hogar y sonaba como una mentira. No podía hablar. Se me había cerrado la garganta. Me sentía como si estuviera de vuelta en el pasillo del instituto, 15 años más joven. Mi corazón estaba al descubierto y pisoteado. El calor en mi rostro aumentó, una marca ardiente de humillación. Finalmente se sentó, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre la mesa, sin apartar la mirada de la mía. Era una postura íntima, que me hacía sentir expuesta, vulnerable. «Estás preciosa, Sam», dijo, con palabras suaves, pero entretejidas con una innegable posesividad que me provocó una sacudida de miedo y algo más, algo peligrosamente cercano al anhelo. ¿Qué haces aquí, Noah?», logré decir finalmente en un susurro entrecortado. Sonaba patético incluso para mis propios oídos. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por una seriedad que me heló la sangre. «Te lo dije, ¿no? Te he estado esperando». El aire crepitaba con una historia no contada, con un dolor crudo, con una atracción aterradora e innegable. Había esperado durante 15 años. Lo absurdo de la situación se contraponía a la desesperada esperanza que brillaba en lo más profundo de mi alma. Él afirma que no me rechazó. Afirma que se vio obligado a hacerlo. Pero la humillación pública, la devastación total, quedaron grabadas en mi memoria. Una cicatriz que nunca había sanado del todo. Y sin embargo, sentado frente a mí, irradiando poder y una extraña y silenciosa desesperación, una pequeña y tonta parte de mí se preguntaba, ¿y si? ¿Y si hubiera más detrás de la historia? ¿Y si este multimillonario alfa, este hombre que había tenido mi corazón en sus manos y lo había destrozado, tenía la clave para finalmente repararlo? La tensión era como una manta asfixiante, pero debajo de ella, una pequeña chispa de curiosidad, una brasa peligrosa y temeraria, comenzó a brillar. Lo odiaba. Quería escucharlo. Estaba atrapada. Mi loba prácticamente aullaba, no de ira, ni de miedo, sino de reconocimiento. Era un zumbido frenético e insistente bajo mi piel, un eco de la parte primitiva de mí que, a pesar de todo, seguía sintiéndose atraída por él como una polilla por la luz. Lo odiaba. La odiaba a ella. Se suponía que debía ser mi protectora, mi instinto, no una cachorra enamorada que anhelaba un pase que casi nos había destruido a ambos. Esperándome, repetí las palabras con sabor a ceniza en la boca. Mi voz seguía siendo un susurro, apenas audible por encima del educado tintineo de los cubiertos de las mesas que nos rodeaban. Noah Vance, sin embargo, oyó cada sílaba. Su mirada, esos ojos gris tormentoso que habían acechado mi sueño durante una década y media, se agudizó. No apartó la vista, ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó mirándome, estudiándome, devorándome con los ojos. Era una mirada que despojaba mi compostura adulta cuidadosamente construida, dejándome sentir como aquella chica desgarbada y torpe de 16 años otra vez. «Sí, Sam», dijo, con voz firme e inquebrantable. «Todos los días desde que te vi salir de ese pasillo, el recuerdo me golpeó de forma brusca y brutal. Las luces fluorescentes del Instituto Northwood, el pasillo lleno de taquillas y repleto de estudiantes que susurraban, con sus ojos clavados en mi espalda. Mi vestido barato de graduación, de un tono esperanzador de zafiro, de repente me pareció una letra escarlata. Y Noah, rodeado de sus amigos, con sus hombros anchos y su rostro serio, me asestó el golpe definitivo. «No puedo, Sam. No es que no quiera, es que no puedo». Una simple frase que me dejó vacía y sangrando. «Tienes una forma extraña de esperar, Noah», logré decir. Una risa amarga brotó seca y hueca. La mayoría de las personas que esperan no rechazan públicamente a alguien delante de todo el instituto. Él se estremeció, tensando sutilmente la mandíbula. Fue una pequeña grieta en su fachada imposiblemente serena,
Pero yo la vi y una pequeña parte vengativa de mí, la parte que aún alimentaba las heridas del instituto, sintió una chispa de satisfacción. Bien, que sintiera una fracción de lo que yo sentí. No fue un rechazo, Sam. No en el sentido en que tú lo crees. Se inclinó ligeramente hacia atrás, rompiendo por fin el contacto visual para echar un vistazo al elegante restaurante. Estaba claro que estaba evaluando el nivel de ruido, asegurándose de que su conversación siguiera siendo privada. Luego, su mirada volvió a la mía, más intensa que antes. Fue lo más difícil que había hecho nunca, y casi me destrozó. Casi lo destrozó a él. Esta vez mi burla fue más sonora, teñida de incredulidad. Oh, pobre multimillonario Alpha Noah. Debió de ser muy difícil herir a una adolescente delante de todo el mundo. Seguro que tus legiones de admiradoras te ayudaron a superar ese momento tan difícil. Entrecerró los ojos. No tienes ni idea, ¿verdad? Bajó la voz, que se convirtió en un gruñido grave y peligroso que hizo vibrar la costosa cubertería de nuestra mesa. No era ira. No exactamente, era algo más profundo, más potente, frustración, dolor. ¿Crees que quería hacer eso? ¿Crees que disfruté viendo cómo se apagaba la luz de tus ojos? ¿Crees que dormí tranquilo después de eso? Tú también lo pareces. Le respondí, alzando ligeramente la voz, con la emoción cruda que había intentado enterrar durante años, saliendo finalmente a la superficie. Tú eras el alfa, el deportista popular, lo tenías todo. Yo solo era yo, la chica tranquila que curaba gatos callejeros y veía fantasmas en casas antiguas. Cerró los ojos por un momento, un parpadeo lento y deliberado, como si se estuviera robando a sí mismo. Cuando los abrió, la intensidad había vuelto, pero ahora estaba mezclada con algo que no podía descifrar. Arrepentimiento, desesperación. Sam, por favor, escúchame. Solo escúchame durante 5 minutos. Si después de eso sigues queriendo marcharte, no te lo impediré. Lo juro. Levantó una mano, en un gesto de tregua, pero su olor a lobo se hacía cada vez más fuerte. Un sutil intento de calmarme, de afirmar un dominio primitivo que mi propia loba, a pesar de sus quejas, encontraba innegablemente tranquilizador. Mi pecho se agitaba. El elegante restaurante, las voces apagadas, la comida cara, todo parecía un sueño extraño y surrealista. Ahí estaba yo, Samantha Brooks, de 32 años, una respetada historiadora de arquitectura, en una cita a ciegas con mi mayor desengaño amoroso. Mi mente lógica me gritaba que me levantara, saliera y no mirara atrás. Pero mi lobo, esa parte obstinada y anhelante de mí, gemía, «Di algo». Y una pequeña parte tonta de mí, la parte que aún creía en historias imposibles, quería escuchar su versión. Después de todo, ¿qué más tenía que perder? Él ya me había roto el corazón una vez. Podría soportar otra grieta. Probablemente 5 minutos, dije. Las palabras me costaron trabajo. Eso es todo lo que tienes, Noah. Y si es otra excusa patética, juro que encontraré la manera de hacerte arrepentirte de toda esta farsa. Una leve sonrisa, esta vez genuina, se dibujó en la comisura de sus labios. Suavizó sus rasgos duros, haciéndolo parecer por un instante al chico que una vez amé. Gracias, Sam, es todo lo que necesito. Respiró hondo, expandiendo el pecho, y pude sentir la oleada de poder bajo su costosa chaqueta. Se estaba preparándose para contar una historia que claramente había guardado durante mucho tiempo. Cuando estábamos en el instituto, comenzó con voz baja y seria. Mi padre, el alfa en aquel momento, era tradicional, muy tradicional. Creía en una jerarquía estricta dentro de la manada, en las parejas concertadas y en mantener el dominio del apellido Vance por encima de todo. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, como si quisiera evaluar mi comprensión. Tú y yo éramos un problema para él. Fruncí el ceño. Un problema. Teníamos 16 años, Noah. Apenas nos cogíamos de la mano. Él negó con la cabeza. No se trataba de eso. Se trataba de lo que podíamos llegar a ser, de lo que significaba nuestro vínculo. Eres un Omega Sum, y no eres un Omega cualquiera. Eres algo más.
un tipo raro. Mi padre lo reconoció incluso entonces, y yo, como futuro alfa, ya estaba marcado como el más dominante de mi generación. Nuestra pareja, si se hubiera permitido que se formara por completo, habría sido algo sin precedentes, incontrolable a sus ojos. Mi mente dio vueltas, incontrolable. Mi lobo se agitó de nuevo, un gruñido orgulloso, casi presumido. Te lo dije, la ignoré. Era Noah manipulándome, tratando de reescribir la historia. Quería que me apareara con Isabella Sterling, continuó Noah, con la voz ligeramente endurecida al pronunciar el nombre de Isabella. La beta perfectamente arreglada y popular que siempre me había mirado como si fuera algo que se había quitado del zapato. Su familia era de dinero antiguo, de linaje beta de sangre pura y con poderosos aliados. Un matrimonio estratégico, una forma de consolidar la posición política de la manada. ¿Así que elegiste la política de la manada antes que a mí? Dije con tono seco, sintiendo cómo la vieja herida volvía a doler. La explicación tenía un sentido frío y lógico que era casi peor que simplemente ser considerada indigna. Significaba que era una víctima, que ni siquiera merecía la pena luchar por mí. No. Sus manos golpearon ligeramente la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Las cabezas se giraron, pero su imponente presencia acalló rápidamente cualquier curiosidad. Eso es lo que me dijo que tenía que hacer. Te amenazó, Sam. Me dijo que si no te rechazaba públicamente, si no dejaba claro que no eras mi pareja elegida, convertiría tu vida en un infierno. Revelaría las dificultades económicas de tu familia, revocaría la protección de la manada y se aseguraría de que perdieran su hogar. Dijo que se aseguraría de que nunca pudieras integrarte en ninguna otra manada, que siempre serías un paria. Dijo que te despojaría de todo, incluida tu capacidad para practicar tus dones únicos. Se me cortó la respiración. Mi familia, mi madre, que tenía 2 trabajos para mantenernos a flote. Mi hermano menor, Jesse, que entonces aún era solo un niño, y mis dones, mi capacidad para sentir la energía pura, para calmar a los animales, para encontrar cosas perdidas, la sutil magia que siempre me había diferenciado. Fue un golpe bajo, una amenaza que me habría dejado incapacitada. Mi padre, que ya hacía tiempo que se había ido, siempre me había enseñado a proteger a mi familia por encima de todo, dijo. Noah continuó, con la voz ronca y los ojos nublados por un dolor lejano, que se aseguraría de que nunca tuvieras un momento de paz, que siempre estarías mirando por encima del hombro. Y él tenía el poder, Sam. Era el alfa. Y yo solo era un niño, aterrorizado y desesperado por protegerte. Se inclinó sobre la mesa, con la mano suspendida, indecisa, a pocos centímetros de la mía. Mi lobo se estremeció con un anhelo desesperado. Tócala. Deja que la toque. Mi cerebro racional gritaba. No, pero la imagen que pintó de un joven Noah atrapado entre su brutal padre alfa y la chica a la que intentaba proteger era una imagen poderosa y peligrosa. Tenía que hacer que pareciera real, Sam. Susurró con la voz cargada de emoción. Tuve que hacerte daño para salvarte. Y cada día, cada hora desde entonces, lo he lamentado. Pero lo hice porque te quería. Y sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi padre destruía tu vida. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de una nueva verdad. Me quería, me había querido, y lo había hecho para protegerme. Era una historia tan dramática, tan desgarradora, que parecía sacada de las páginas de una novela romántica. Pero sus ojos, tan sinceros, tan llenos de un dolor que reflejaba el mío, parecían gritar su autenticidad. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas ardientes y punzantes. Durante 15 años había llevado el peso de su rechazo, la creencia de que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente importante. Y ahora me decía que todo era una mentira, un sacrificio. Eso no borró el dolor, ni mucho menos, pero cambió el peso, cambió su propia naturaleza. El dolor seguía ahí, pero ahora era para los dos, para los jóvenes amantes, separados por las circunstancias. ¿Por qué ahora, Noah? Le pregunté, con una voz apenas audible.
mientras una lágrima se escapaba finalmente y trazaba un camino caliente por mi mejilla. ¿Por qué me lo dices ahora? Finalmente se acercó y me secó la lágrima con el pulgar. El contacto fue eléctrico, una descarga de antiguo reconocimiento que hizo que todo mi cuerpo vibrara. Mi lobo prácticamente ronroneó. Su piel era cálida, callosa, pero increíblemente tierna. Porque se ha ido, dijo Noah, con voz tranquila, llena de una compleja mezcla de dolor y alivio. Mi padre falleció hace 2 meses, y lo primero que hice después del funeral fue buscarte. Fuiste lo primero que busqué. Y cuando Chloe se puso en contacto con mi asistente para una cita a ciegas, supe que era el destino, Sam. Nuestro destino. Mi mente era un caleidoscopio de emociones. Conmoción, ira, dolor y una chispa de esperanza aterradora y peligrosa. El destino. Él creía en el destino. Después de todo, era un monstruo manipulador. Era un chico roto que había hecho lo que creía correcto. Era la razón de 15 años de soledad. Era el único que había hecho cantar de verdad a mi lobo. Yo era un desastre emocional. La cita a ciegas a la que había accedido con tanta reticencia se había convertido en el momento más decisivo de mi vida adulta. Y por mucho que mi cabeza gritara y advirtiera a mi corazón y a mi lobo, estos se inclinaban, desesperados por escuchar más. Su mano seguía en mi mejilla, su pulgar secaba la lágrima, y 1000 sensaciones, 1000 recuerdos me invadieron de golpe. La calidez de su tacto, su aroma, ese aroma salvaje y antiguo a cedro y lluvia, y el profundo y perturbador reconocimiento de mi lobo. Todo era una tormenta en mi pecho, un peligroso y caótico lío de emociones que había soportado durante 15 años. Mi padre falleció hace 2 meses. Repitió, ahora con voz más suave, llena de un dolor silencioso que parecía increíblemente real. La manada es mía ahora. La empresa es mía. No hay nada que se interponga en nuestro camino. Nadie que te amenace a ti ni a tu familia. Retiró la mano y la repentina pérdida de su contacto me causó un dolor físico. Mi cuerpo, mi lobo, ya se había acostumbrado a él, ya había empezado a ansiarlo. Era patético, era una traición a todo lo que había pasado. Pero no podía negar el hambre cruda y desesperada de mi alma. Había estado hambrienta de este tipo de conexión, de este tipo de vínculo innegable. Durante tanto tiempo, tragué saliva, obligándome a mirarlo a los ojos, a encontrar algo, cualquier cosa que demostrara que estaba mintiendo. Pero todo lo que vi fue la verdad y una profunda y profunda soledad que reflejaba la mía. Era aterrador pensar que el hombre que me había causado tanto dolor también había sufrido, que el chico que me había roto el corazón lo había hecho por una necesidad equivocada y desesperada de protegerme. No desaparece así como así, Noah, le dije con voz temblorosa. 17 años pensando que no era lo suficientemente buena. 17 años sintiendo esa vergüenza, esa humillación pública. No desaparece solo porque tu padre haya muerto. Su expresión se endureció, no por ira, sino por una determinación feroz e inquebrantable. Lo sé, Sam. No te pido que lo olvides. Te pido que me dejes ganarme tu perdón. Te pido que me dejes mostrarte lo que deberíamos haber tenido desde el principio. Hizo una pausa, con un destello de vulnerabilidad en los ojos. Nunca dejé de pensar en ti. Cada vez que estaba con otra persona, veía tu rostro. Cada vez que tenía que tomar una decisión por la manada, me preguntaba qué habrías hecho tú. Siempre estabas ahí, en el fondo de mi mente. La chica a la que tuve que renunciar para mantener a salvo. Mi corazón, ese órgano terco y tonto, dio otro doloroso vuelco. Había pensado en mí mientras vivía su vida como un alfa poderoso, un CEO exitoso. La idea era a la vez irritante y embriagadora. ¿Y qué quieres ahora, Noah?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. El temblor de mis manos finalmente comenzó a disminuir. Seguía aterrorizada, pero una chispa de algo más, algo que no había sentido en años, estaba creciendo. Curiosidad, un deseo de saber qué podría haber sido. Respiró hondo y pude sentir la onda de su poder,
Una afirmación tranquila y controlada de dominio. Quiero que seas mi luna, Sam, mi compañera, mi pareja, mi igual. Quiero construir una nueva manada, un nuevo legado contigo a mi lado, una basada en la fuerza y la misericordia, no solo en la crueldad y el miedo. Sus palabras flotaban en el aire, increíblemente grandiosas, increíblemente esperanzadoras. Luna, la primera dama de la manada, la compañera del alfa, era una posición de inmenso poder y responsabilidad, y él me la estaba ofreciendo a mí, a la chica que había pasado los últimos 15 años viviendo como un fantasma, a la chica que no era material para ser Luna según ningún estándar tradicional. Eso es mucho, Noah, dije, con una risa seca escapándose de mis labios. No soy no soy una luna. Soy una historiadora de arquitectura. No pertenezco a tu mundo. Eres exactamente lo que mi mundo necesita, Sam. Exactamente lo que yo necesito. Siempre has visto fuerza donde otros ven debilidad. Curaste gatos callejeros. Arreglaste cosas rotas. Hiciste que la gente se sintiera segura. Mi manada lo necesita. Yo lo necesito. Sus ojos dorados, tan llenos de una luz feroz e innegable, me mantuvieron cautiva. Te necesito, Sam, y tú me necesitas a mí. Nuestros lobos, ellos lo saben. Puedo sentirlo desde aquí. Tenía razón. Mi lobo estaba tranquilo ahora. Un zumbido de satisfacción bajo mi piel, como si todo estuviera finalmente en su lugar. Odiaba lo fácil que se sometía a él, lo fácilmente que aceptaba sus palabras como verdad, pero no podía ignorar la paz que se apoderó de mí. Una paz que no había sentido en lo que parecía toda una vida. Mi mente, sin embargo, seguía acelerada. Esto era demasiado, demasiado rápido. No podía simplemente volver a mi vida después de 15 años y esperar que lo perdonara, que confiara en él, que aceptara una oferta que cambiaría todo mi mundo. Era un cuento de hadas, una hermosa mentira, y él ya me había hecho daño antes. No puedo, dije sacudiendo la cabeza. Una nueva oleada de lágrimas amenazaba con derramarse. No puedo simplemente olvidar. No puedo simplemente creerte. Todavía no. No tan fácilmente. Su rostro se suavizó con lo que parecía una comprensión genuina. Lo sé. No espero que lo hagas, pero déjame intentarlo, Sam. Por favor, solo dame una oportunidad. Terminemos esta cita. Hablemos. Déjame demostrarte que ya no soy ese chico, que soy un hombre que entiende las consecuencias de sus actos, un hombre que hará lo que sea para demostrarte su valía. En ese momento se acercó el camarero, con un nerviosismo evidente en su postura. Era un beta. Podía olerlo y la tensión palpable entre nosotros lo incomodaba. ¿Listos para pedir?, preguntó, con una voz un poco demasiado alta. Noah me miró, con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Me quedaba o huía? La elección era mía, y aunque toda la parte lógica de mí gritaba que me levantara y huyera, la parte de mí que anhelaba un hogar, un lugar al que pertenecer de verdad, deseaba quedarse. Necesitaba saberlo. Necesitaba ver si se trataba de una segunda oportunidad o de un golpe devastador definitivo. Respiré hondo y le miré a los ojos. Tomaré langosta, dije, con un deje de rebeldía en la voz, y otra copa de vino. Una pequeña sonrisa sincera iluminó su rostro. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero estaba ahí y era hermosa. Era una promesa. El juego había cambiado. La cita a ciegas se había convertido en algo mucho, mucho más peligroso. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para jugar. Pedir la cena me pareció absurdo. Un acto extrañamente normal en medio de una conversación que cambiaría mi vida. El camarero, visiblemente aliviado por haber roto el tenso silencio, se alejó con nuestros menús. En cuanto se fue, el aire entre nosotros volvió a crepitar. No con ira, sino con una expectación tan densa que casi se podía saborear. La expresión de Noah había cambiado. El alfa reservado y distante había desaparecido, sustituido por algo más cálido, algo que se parecía tanto al chico que yo había conocido que me dolía el pecho. Se inclinó hacia adelante,
con los codos sobre la mesa, en una postura de invitación abierta. Sé lo que estás pensando, dijo con voz grave e íntima. ¿Crees que todo esto es demasiado y demasiado rápido? ¿Crees que solo estoy intentando manipularte otra vez? ¿Es eso? Pregunté con voz apenas audible. Mi mente gritaba que sí, pero mi corazón, ese traidor, sentía una peligrosa atracción hacia el hombre que tenía delante. Él negó lentamente con la cabeza, sin apartar los ojos de los míos. No, Sam, no lo estoy. Solo estoy cansada. Cansada de vivir sin ti. Cansada de fingir que lo que pasó no me destrozó tanto como a ti. Hizo una pausa y una sombra de dolor cruzó su rostro. ¿Recuerdas la noche antes del baile de graduación? Las luciérnagas. Se me cortó la respiración. El recuerdo era tan vívido, tan precioso. Lo había guardado en un pequeño rincón olvidado de mi mente. Íbamos en coche, solo dos adolescentes en mi viejo coche destartalado, con las ventanillas bajadas y el aire cálido de la noche impregnado del olor a hierba cortada. Se detuvo junto a un viejo campo al que nunca iba nadie y nos sentamos en el capó del coche, viendo las luciérnagas bailar y parpadear en la oscuridad. Había sido la noche más mágica de mi vida. Dijiste que estaban tratando de encontrar su luz, susurré, y el recuerdo se convirtió de repente en un dolor agridulce, que estaban tratando de encontrarse el uno al otro en la oscuridad. Él sonrió, una sonrisa genuina y desgarradora que esta vez llegó hasta sus ojos. Tú fuiste quien dijo eso, Sam, no yo. Y recuerdo haber pensado que eso era exactamente lo que estábamos haciendo, encontrando el camino el uno hacia el otro. Su voz se apagó, convirtiéndose en una confesión. Al día siguiente, mi padre se enteró. Un amigo suyo nos vio. Me dijo que si iba al baile contigo, te quitaría todo, a tu familia, su hogar. Se aseguraría de que nunca volvieras a estar a salvo. Dijo que si te convertía en una marginada, sería la prueba definitiva de mi lealtad a la manada. Se me revolvió el estómago. La idea de que mi madre y mi hermano se quedaran sin hogar, castigados por un amor en el que no tenían nada que ver, era un acto monstruoso. Eso explicaba su comportamiento, su actitud fría y distante. Había estado tratando de salvarme. Quería luchar contra él, continuó Noah, con la voz quebrada por el recuerdo. Quería decirle que estaría a tu lado pasara lo que pasara. Pero él era mi alfa, mi padre. No podía traicionar a mi familia, a mi manada. Y no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo tú y tu familia lo perdíais todo por mi culpa. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, calientes y punzantes. Era una elección cruel a la que se había visto obligado. Una elección a la que ningún adolescente debería enfrentarse jamás. Y había elegido protegerme incluso a costa de su propio corazón y del mío. Así que me hiciste daño, dije, con palabras cargadas de 15 años de dolor. Me hiciste daño para salvarme. Sí, dijo, con una voz quebrada en un susurro. Lo hice y he vivido con ese remordimiento cada día desde entonces. Intenté encontrarte 1000 veces, Sam, pero mi padre tenía gente por todas partes. Me hacía seguir y vigilar. Se aseguró de que no pudiera llegar hasta ti. Y cuando te mudaste, se aseguró de mantener tu nueva vida fuera del radar. Era implacable. La imagen de él, el chico que se había visto obligado a elegir entre su familia y su pareja, sustituyó de repente al alfa frío y arrogante al que había odiado durante tanto tiempo. Había sido un prisionero tanto como yo. Ambos éramos víctimas de una lucha de poder en la que no teníamos nada que ver. Entonces llegó nuestra comida, y el camarero colocó cuidadosamente los platos sobre la mesa, con la mirada oscilando entre nosotros. La tensión había cambiado, pero seguía ahí, un delicado equilibrio entre el dolor y la comprensión. Comimos en silencio durante un rato, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de las conversaciones de las mesas de alrededor. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio cómodo, lleno de palabras no dichas y de una historia compartida. Finalmente Noah rompió el silencio. La manada está cambiando, Sam. He pasado los últimos 2 meses, desde la muerte de mi padre,
desmantelando las viejas costumbres, la política, la estricta jerarquía. Todo eso ha desaparecido. Quiero construir una manada en la que todos se sientan seguros, en la que se les valore por sus habilidades, no solo por su rango. Mi corazón se llenó de una esperanza peligrosa y tonta. Este era el hombre que siempre había sabido que podía ser. El chico amable y compasivo que se había sentado conmigo a ver las luciérnagas. Este era el alfa que mi lobo había estado esperando. Eres una fuerza del bien, Sam, continuó. Sus ojos, esos hermosos y tormentosos ojos llenos de una honestidad cruda que me dejó sin aliento. Siempre te has sentido atraída por aquellos que sufren, por aquellos que son rechazados. Eso es lo que te convierte en una sanadora en todos los sentidos de la palabra. No solo curas cuerpos, curas corazones. Y mi manada está llena de corazones rotos. Mi rostro se sonrojó por una mezcla de vergüenza y algo que se parecía mucho al orgullo. Él me veía. Realmente me veía. No a la adolescente torpe que había sido humillada públicamente, sino a la mujer en la que me había convertido. La mujer que había pasado su vida tratando de recomponerse. ¿Y si no soy suficiente? Susurré, sintiendo cómo las viejas inseguridades surgían como una marea. ¿Y si no soy la luna que necesitas? ¿Y si no puedo estar a la altura de tus expectativas? Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos. El contacto fue eléctrico, una descarga de energía ancestral que hizo que todo mi cuerpo vibrara. Mi lobo, que había estado presente en silencio, de repente ronroneó, una vibración baja y satisfecha en lo profundo de mi pecho. Eres más que suficiente, Sam, dijo, con voz prometedora. Lo eres todo, y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. No te presionaré, no te meteré prisa, simplemente estaré aquí esperando a que estés listo. Esas palabras fueron como una bomba para mi alma, un bálsamo curativo para una herida que había supurado durante 15 años. Me le estaba dando tiempo, me le estaba dando una opción, me le estaba dando una segunda oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo estaba listo para aprovecharla. La cita a ciegas había terminado, pero nuestra historia acababa de empezar. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café y algo más, un rastro persistente de madera de cedro y lluvia en mi piel, como si una parte de Noah me hubiera seguido a casa. Era una sensación fantasmal, un recuerdo que parecía increíblemente real. Me pasé la mano por la mejilla, recordando la cálida presión de su pulgar mientras me secaba las lágrimas. La noche anterior no había sido un sueño. Había sucedido. El chico que me rompió el corazón había vuelto. Un hombre poderoso que afirmaba haberlo hecho para salvarme todo este tiempo. Y yo, en contra de todo mi sentido común, le había dicho que continuara. Me levanté de la cama, sintiendo las sábanas demasiado grandes, demasiado vacías. Mi apartamento, un lugar que siempre había considerado un santuario, de repente me pareció pequeño y frágil. Era un apartamento de una habitación en un viejo edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad. Una vida tranquila y sencilla que había construido cuidadosamente para mí. Era la antítesis del mundo de Noah, el mundo del poder, la política y las antiguas leyes de la manada. El mundo del que se suponía que debía formar parte. La vida que se suponía que debía haber vivido mi lobo. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Un mensaje de Chloe. Cuéntame. No. ¿Cómo fue la cita a ciegas? ¿Resultó ser un asesino en serie? Cuéntamelo todo. Me quedé mirando el mensaje con una sonrisa en los labios. Un asesino en serie habría sido mucho más sencillo. Escribí rápidamente una respuesta. No era un asesino en serie. Tenemos que hablar. Pasaré por la tienda después del trabajo. Chloe regentaba una pequeña y encantadora librería a pocas manzanas de mi apartamento. Era nuestro santuario, un lugar donde ella y yo habíamos pasado innumerables horas tomando café, diseccionando citas desastrosas y analizando las tramas de nuestras novelas fantásticas favoritas. Hoy, sin embargo, me sentía como la protagonista de un libro que no había leído antes, y la trama estaba dando un giro aterrador. El día en el trabajo pasó como una exhalación. Era historiadora de arquitectura en una empresa de conservación, un trabajo que me encantaba por su naturaleza tranquila y metódica.
Pero hoy no podía concentrarme. Mi mente no dejaba de repetir la conversación de la noche anterior. Lo hice porque te quería y sabía que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi padre destruía tu vida. Las palabras resonaban en mi cabeza, una melodía inquietante de dolor y sacrificio. Mi propio lobo, normalmente tranquilo durante las horas de trabajo, era un constante zumbido de energía, una anticipación inquieta que me ponía la piel de gallina. Después del trabajo, caminé hasta la librería, con el sol de la tarde calentándome la cara. Chloe estaba en el mostrador, con un brillo travieso en los ojos al verme. Cerró la caja registradora y se acercó para darme un fuerte abrazo. Vale, no puedes burlarte de mí así, Sam, dijo, con una mezcla de impaciencia y preocupación en la voz. ¿Quién es? ¿Era guapo? ¿Tenía al menos un trabajo normal? La llevé a una pequeña y tranquila zona de descanso en la parte trasera de la tienda, rodeada de estanterías con libros antiguos y el reconfortante aroma del papel y la tinta. Respiré hondo tratando de encontrar las palabras. ¿Cómo le explicas a tu mejor amiga que tu cita a ciegas era un poderoso multimillonario alfa que afirma que se vio obligado a rechazarte en el instituto? Chloe, comencé en voz baja. ¿Te acuerdas de ese chico del instituto del que te hablé? ¿Cuál? El que me rompió el corazón. Abrió mucho los ojos. El infame Noah, del que te negabas a hablar. Asentí. Ese nombre seguía siendo una herida abierta en mi alma. Era él, Chloe. La cita a ciegas. Era él. Me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa, confusión y horror en el rostro. No, espera, estás bromeando. El Noah Vance, el dueño de Vance Industries, el alfa de la manada más grande de la ciudad. Asentí de nuevo, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Sim, lo siento mucho. No tenía ni idea. ¿Cómo pudo hacerte eso? Eso es, eso es un nuevo nivel de crueldad. Esa es la cuestión, dije mirando mis manos. Mis palabras eran una confesión en voz baja. Dijo que no lo hizo por crueldad. Dijo que lo hizo para salvarme. Pasé la siguiente hora contándole todo. La luciérnaga son las amenazas de su padre, la elección imposible que se vio obligado a tomar. Le conté sus palabras, sus caricias, su promesa de esperarme. Mientras hablaba, el horror inicial de Chloe se transformó lentamente en una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Me estás diciendo que el hombre más poderoso del estado, el propio Rey Alfa, lleva 15 años enamorado de ti? Preguntó con voz llena de incredulidad. Y que solo es una víctima de la política de la manada. No eligió ser un capullo. Dijo que su padre amenazó a mi familia. Pronuncié las palabras sintiéndome frágil, como si decirlas en voz alta fuera a romperlas. Chloe era beta, pero su familia no había formado parte de una manada. Era una loba solitaria como yo, por lo que no tenía el mismo conocimiento arraigado del poder del alfa. No comprendía del todo la gravedad de una amenaza por parte de un alfa de su rango. Oye, mira, quiero creerte, Sam. Lo hago, dijo ella con expresión seria. Pero esto es un gran acto de fe. Podría estar diciendo cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Es el alfa de la manada más grande de la ciudad. Es multimillonario. No va a perder lo que quiere. Sus palabras fueron un chorro de agua fría muy necesario. Tenía razón, podría estar mintiendo. La historia era perfecta, casi demasiado perfecta. Era el viaje de un héroe, una trágica historia de sacrificio. Pero, ¿y si solo fuera una mentira sofisticada, una forma de manipularme para atraerme a su órbita? Lo sé, dije, con la voz cargada de dudas. Pero no lo sé, mi loba Chloe. Es diferente cuando está con él. Se siente en casa. Él lo nota. El vínculo. La expresión de Chloe se suavizó. Ella era una omega como yo y entendía los instintos que nos guiaban. El vínculo, el reconocimiento profundo de nuestro lobo interior de su pareja perdida. Era una fuerza de la naturaleza. No era algo que se pudiera ignorar. Era algo contra lo que se podía luchar, pero siempre formaría parte de ti. De acuerdo, dijo, con una voz un poco más comprensiva. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a volver a verlo? Asentí lentamente.
Mañana por la noche vendrá a recogerme. Dijo que quiere hablar fuera del restaurante. Quiere mostrarme su mundo. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par otra vez. ¿Su mundo? ¿Estás loca? Esto es o bien el comienzo de la mejor novela romántica jamás escrita, o bien el comienzo de una vida llena de dolor. Y para que conste, espero que sea la novela. Me reí esta vez de verdad y la tensión en mi pecho se alivió un poco. Yo también lo espero, Chloe. De verdad que lo espero. Mientras caminaba hacia casa con las luces de la ciudad centelleando a mi alrededor, pensé en Noah, el chico que me rompió el corazón, el hombre que ahora era un poderoso alfa. Pensé en sus palabras, en su rostro, en el dolor crudo de sus ojos. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Era esta realmente nuestra segunda oportunidad? ¿O estaba cayendo en una trampa, en un juego peligroso que no podía ganar? Las preguntas flotaban en el aire a mi alrededor, y tenía la sensación de que no obtendría las respuestas hasta que entrara en su mundo, el mundo que había prometido mostrarme, el mundo del Rey Alfa. Vino a buscarme a las 7:30, no en un coche deportivo llamativo y excesivamente caro, sino en un sub negro, con las ventanas tintadas, todo el vehículo, una promesa silenciosa de seguridad y poder. Un hombre diferente, un beta silencioso con una presencia tranquila, se paró junto a la puerta del pasajero y me la abrió. Sentí la familiar agitación de mi lobo, una mezcla de nervios y una profunda anticipación. Noah ya estaba en el asiento trasero, vestido con un suéter informal de color carbón que se ajustaba a los poderosos músculos de sus brazos y hombros. Su cabello oscuro estaba un poco revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y sus ojos, esos ojos gris tormentoso, parecían menos los de un alfa y más los de un hombre que no había dormido. Cuando me vio, una sonrisa genuina se dibujó en sus labios, y una onda de ese poder familiar y potente pareció suavizarse, envolviéndome como una manta cálida. Sam, dijo con un saludo tranquilo, gracias por venir. Me deslicé en el asiento, con el cuero fresco contra mis piernas, y el beta cerró la puerta con un suave clic. El todoterreno se alejó de la acera, con un deslizamiento silencioso y suave que estaba a años luz de mi ruidoso y traqueteante coche. Mi corazón latía con un ritmo frenético contra mis costillas. Tenía mil preguntas, pero al sentarme a su lado, sentí una extraña sensación de paz. Mi loba estaba tranquila, un zumbido de satisfacción bajo mi piel, como si por fin estuviera donde pertenecía. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz un poco temblorosa. Solo a dar una vuelta, respondió con una sonrisa un poco triste. Quiero mostrarte las tierras de la manada, el territorio que gobernaron mi padre y sus antepasados, el territorio del que se suponía que tú eras la luna. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que no podía comprender. Luna, yo, seguía siendo tan surrealista. Pasé la siguiente hora en silencio mientras las luces de la ciudad daban paso a densos bosques antiguos. Nos dirigíamos al corazón de su territorio, un lugar que solo había visto desde lejos. Las tierras del Rey Alfa, un lugar de poder y misterio. A medida que nos acercábamos a su finca, una enorme puerta de hierro forjado con el escudo de la familia Vance. Un lobo gruñendo se abrió en silencio. El camino de entrada era largo y sinuoso, flanqueado por pinos imponentes. La casa en sí, una gran mansión de piedra, se encontraba en una colina con vistas a una vasta extensión de colinas onduladas y un lago resplandeciente. Era preciosa, pero daba una sensación de frialdad e imponencia, más una fortaleza que un hogar. Debió de notar mi inquietud, porque se acercó y me tomó de la mano. Sus dedos, cálidos y fuertes, se entrelazaron con los míos, y la descarga de energía que me recorrió fue instantánea y electrizante. No fue un simple roce, fue la confirmación de un vínculo, una promesa silenciosa. Mi lobo gruñó bajo y satisfecho. No es lo que yo quiero que sea, dijo en voz baja, como si me leyera el pensamiento. Es un monumento al poder de mi padre. No es un hogar. Me condujo a través de una enorme puerta de roble hasta un vestíbulo con una gran escalera y una chimenea encendida.
El aire estaba impregnado del olor a madera vieja, polvo y algo más, una persistente sensación de tristeza. Caminamos por los silenciosos pasillos, pasando por habitaciones llenas de muebles antiguos y retratos de antepasados de rostro severo. Me mostró el gran salón, la biblioteca, el estudio de su padre, una habitación llena de trofeos y una sensación palpable de un hombre que gobernaba con mano de hierro. Finalmente, me llevó a su estudio personal, una habitación en la parte trasera de la casa con una gran ventana que daba al lago. Era un marcado contraste con el resto de la mansión. Los muebles eran modernos y cómodos. Las paredes estaban cubiertas de libros y mapas, y junto a la chimenea había un sofá grande y cómodo. Se parecía a él, poderoso, pero con un lado tranquilo y reflexivo que yo apenas había empezado a ver. Sirvió 2 vasos de whisky, y el aroma del licor se mezcló con su olor a cedro y lluvia. Me entregó uno y se sentó en el sofá, dando una palmada al cojín que tenía a su lado. Di un paso vacilante y me senté, con el cuerpo ligeramente alejado del suyo. Seguía desconfiando, seguía en guardia. Aquí es donde crecí, Sam, dijo con voz suave, llena de un dolor lejano. Mi padre gobernaba esta manada, este territorio, con mano de hierro. Creía que para ser poderoso había que ser despiadado. Consideraba la bondad una debilidad, una vulnerabilidad que se podía explotar. Me decía que un verdadero alfa nunca mostraba piedad. Tenía que ser un depredador, no un sanador. Dio un sorbo a su whisky, ah, whisky con la mirada fija en el fuego. Él sabía lo nuestro, Sam. Sabía lo del vínculo. Sabía que tú eras un omega, uno muy poco común. Veía el potencial que teníamos juntos, el poder que podíamos ejercer, y eso le aterrorizaba. Lo veía como una amenaza para su propio poder, un vínculo que no podía controlar. Mi corazón se compadeció del niño que había sido, el niño que se vio obligado a elegir entre su padre y la chica que amaba. Ahora podía verlo. El dolor, la culpa, la soledad que había llevado durante 15 años. Éramos 2 caras de la misma moneda, 2 almas que habían sido separadas por la crueldad de un hombre. Volvió a acercarse a mí, su mano encontró la mía, su pulgar acarició mis nudillos. Ese simple gesto envió una oleada de calor por mis venas. Tenía que hacerlo, Sam, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Tuve que romper mi propio corazón para salvarte. Y desde entonces, todos los días he rezado para que encontraras el camino de vuelta a mí, para que me dieras la oportunidad de arreglar las cosas. Se me llenaron los ojos de lágrimas, ya no podía negarlo. No estaba mintiendo. No se trataba de un plan elaborado para manipularme. Era un hombre destrozado, suplicando una segunda oportunidad. Y mi corazón, mi lobo, estaba dispuesto a dársela. Le apreté la mano, una promesa silenciosa. Te creo, Noah, le dije, con la voz cargada de emoción. Te creo. Me miró con un destello de incredulidad y esperanza en los ojos. ¿De verdad? Asentí con la cabeza y una lágrima se escapó y recorrió mi mejilla. Él extendió la mano y con un gesto tan suave que me hizo doler el corazón, me la secó. Mi hermosa y valiente Sam, susurró, con la voz cargada de emoción. Se inclinó y sus labios cálidos y suaves tocaron los míos. El beso fue suave, una pregunta vacilante, y yo respondí con todo lo que tenía. No fue un beso apasionado y feroz. Fue una promesa de curación, de perdón, de una segunda oportunidad. Fue el comienzo de nuestra historia. El beso fue un susurro, una oferta tentativa de un futuro que nos había sido robado. Pero cuando mis labios se separaron y me fundí en él, se intensificó, convirtiéndose en una afirmación feroz e innegable. No fue solo un beso, fue una conversación, una comunicación silenciosa entre nuestros lobos. El suyo, una fuerza poderosa y dominante, era una tormenta suave que prometía protección y devoción. El mío, vacilante y magullado, era un destello de esperanza, que finalmente se atrevía a creer en una segunda oportunidad. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban nublados por la emoción, una mezcla de alivio, asombro y una profunda y duradera tristeza. Apoyó su frente contra la mía,
su aliento cálido contra mi piel. Pensé que te había perdido para siempre, susurró con la voz cargada de emoción. Casi lo consigues, respondí, mientras una lágrima se escapaba finalmente y trazaba un camino por mi mejilla. Me rompiste el corazón, Noah, dijo con una mueca de dolor, un destello de auténtico dolor cruzando su rostro. Lo sé, Sam, lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando recomponerlo. Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él en un abrazo feroz y protector. Apoyé la cabeza contra su pecho y pude sentir los latidos fuertes y constantes de su corazón. Era un ritmo que resonaba con el mío, una armonía perfecta que había estado ausente durante tanto tiempo. Me sentía a salvo, me sentía en casa. Era una sensación aterradora y maravillosa, y finalmente me permití entregarme a ella. Pasamos las siguientes horas hablando, o más bien yo hablé casi todo el tiempo, y él se limitó a escuchar. Le conté los años que siguieron a su marcha, el dolor, la soledad, la sensación de ser una marginada. Le hablé de mi vida, de mi trabajo, de la existencia tranquila y solitaria que me había labrado. Le hablé de mis miedos, mis inseguridades, la sensación de que nunca sería suficiente para nadie, y mucho menos para un rey alfa. Él escuchó pacientemente, acariciándome la espalda con la mano. Su presencia era un ancla firme y tranquilizadora. No me interrumpió, no intentó defenderse. Solo escuchó, y en su silencio me sentí más escuchada que en años. Cuando finalmente me quedé sin palabras, el fuego de la chimenea se había reducido a brasas incandescentes y la luna estaba alta en el cielo, testigo silencioso de nuestra conversación cruda y honesta. Eres mucho más fuerte de lo que crees, Samantha, dijo con voz grave e íntima. Aceptaste ese dolor y te construiste una vida maravillosa. No dejaste que te destruyera. Te convertiste en una sanadora en todos los sentidos de la palabra. Eres todo lo que siempre he querido y mucho más. Esas palabras tan sencillas y sinceras fueron como una bomba para mi alma. Sanaron una parte de mí que ni siquiera sabía que seguía rota. Él apartó la mirada y buscó la mía. No te pido que olvides el pasado, Sam. Te pido que me dejes formar parte de tu futuro. Déjame mostrarte lo que podemos ser juntos. Una nueva manada, un nuevo mundo, uno en el que la bondad no sea una debilidad, sino la máxima fortaleza. Mi loba despertó una poderosa oleada de energía que me dejó sin aliento. Ella quería esto, lo quería a él, lo había estado esperando, y ahora que estaba aquí, no iba a dejarlo escapar. Vale, dije la palabra. Un susurro pequeño y vacilante. Una emoción cruda y sin filtros cruzó su rostro. Alivio, alegría, esperanza. Volvió a acercarse a mí y me atrajo hacia él para darme un beso profundo y apasionado. Ese beso era una promesa. La promesa de un futuro lleno de amor, protección y un vínculo que nunca volvería a romperse. Era el beso de dos almas descoloridas que por fin se habían reunido. La cita a ciegas había terminado. El juego había acabado y los dos por fin estábamos en casa. El libro La finca del Rey Alfa, que en su día fue un frío monumento a mi mayor temor, se había convertido en nuestro hogar. Noah y yo habíamos pasado los últimos 2 años transformándolo, llenando los silenciosos pasillos de luz, risas y un sentido de pertenencia. La gran mansión de piedra ya no era una fortaleza, sino un santuario. Derribamos muros, añadimos ventanas y llenamos los jardines de flores brillantes y vibrantes. Era una manifestación física de nuestra vida juntos, una vida construida sobre una base de segundas oportunidades, perdón y amor incondicional. Nunca me convertí en la luna en el sentido tradicional. No goberné con mano de hierro ni comandé legiones. En cambio, me convertí en un tipo diferente de líder. Utilicé mis habilidades como sanadora para ayudar a los miembros quebrantados de la manada, aquellos que habían sido heridos por el cruel reinado del padre de Noah. Les ayudé a encontrar su fuerza, su luz y su propio sentido de pertenencia. A cambio, la manada me aceptó no como la compañera del alfa, sino como una más de ellos. Yo era simplemente Sam, la chica que curaba a los gatos callejeros y veía fantasmas en las casas antiguas. Y yo era su luna. Noah, mi tranquilo y poderoso alfa,
Ya no era prisionero de su pasado. Gobernaba con un corazón lleno de compasión y una mente llena de misericordia. Era todo lo que siempre había sabido que podía ser, un verdadero líder que veía la bondad como una fortaleza, no como una debilidad. Habíamos construido un nuevo legado, un nuevo mundo, uno en el que una cita a ciegas con un chico roto podía conducir a una vida llena de segundas oportunidades y a un amor más poderoso que cualquier orden de un alfa. Ahora, mientras me siento junto al Mao, viendo las luciérnagas bailar y parpadear en la oscuridad, veo un futuro que nunca pensé que tendría. Un futuro lleno de risas, amor y la tranquila paz que proviene de sentirse verdaderamente en casa. Suscríbete para leer más historias. Si te ha gustado este viaje de amor, dolor y segundas oportunidades, no olvides suscribirte a mi boletín para ser el primero en conocer nuevas historias y contenido exclusivo. Únete a nuestra manada y mantente conectado.